Tensión mundial. Rusia ataca con fuerza. Ucrania en tinieblas por apagón. Rusia ha llevado su ofensiva a un nuevo nivel, sumiendo a Ucrania en un apagón masivo que ha dejado al país en el caos absoluto. Durante 2 días consecutivos, misiles de alta precisión y ataques coordinados destruyeron infraestructura energética clave, dejando a millones de personas sin electricidad. Ciudades enteras como Dnipro, Odessa, Zaporilla y Kharkov han quedado completamente paralizadas, mientras Kiev enfrenta uno de sus momentos más oscuros. Sin luz, sin trenes operativos y con las bases militares incomunicadas, Ucrania ha sido golpeada donde más le duele. Pero la ofensiva rusa no se ha limitado a la red eléctrica. Centros estratégicos, bases militares y fábricas de drones han sido reducidos a escombros. Los ucranianos han despertado en un país sumido en las tinieblas con la incertidumbre de no saber si este ataque es solo el comienzo de algo aún más devastador. Ucrania en apagón total. Rusia convierte el país en un infierno. El ataque de Rusia no fue un bombardeo cualquiera, fue una operación calculada para desactivar por completo la capacidad operativa de Ucrania. Infraestructura energética destruida, las principales centrales eléctricas fueron alcanzadas, dejando sin suministro a millones de hogares y sectores estratégicos. Parálisis en el transporte. El sistema ferroviario ucraniano quedó inoperativo, aislando aún más al país y complicando el envío de tropas y suministros. Golpe a la industria militar. Fábricas de drones y centros de mando en ciudades clave fueron alcanzados por misiles rusos de alta precisión. Ataques quirúrgicos en puntos estratégicos, lugares como el club Svatoshin en Kryvyi Rog, un centro de reunión para oficiales y mercenarios extranjeros, fueron completamente destruidos. Los testimonios desde las zonas afectadas son aterradores. Calles desiertas, ciudades a oscuras y un silencio inquietante que solo se rompe por el sonido de drones y misiles. El miedo, la desesperación y la incertidumbre se han apoderado de la población. El ataque a Kiev. Rusia golpea el corazón del poder ucraniano. Pero el verdadero golpe ha sido en Kiev. La capital ucraniana, símbolo de la resistencia, ha quedado sumida en la oscuridad. El gobierno de Zelensky ha tratado de minimizar la situación, pero las imágenes de una ciudad sin luz y con calles desiertas reflejan la realidad. En Kryvyi Rog, una de las fortalezas del ejército ucraniano, un ataque de precisión destruyó el club Svatoshin, un punto de encuentro clave para oficiales y combatientes extranjeros. Este ataque no solo eliminó a decenas de soldados, sino que también desmoralizó a la cúpula militar ucraniana. El mensaje de Rusia es claro: nadie está a salvo. Ucrania sin luz, sin trenes y sin defensas. Más allá de los daños en la capital, la red de transporte y comunicaciones ha quedado completamente afectada. Las líneas ferroviarias en Dnipropetrovsk y Zaporilla han sido destruidas, dejando sin conexión a las principales rutas de suministro de Ucrania. Las bases militares y fábricas de drones han quedado sin electricidad, dificultando la producción y el lanzamiento de ataques contra Rusia. Las defensas aéreas ucranianas han sido gravemente afectadas, abriendo la puerta a futuros bombardeos aún más destructivos. La guerra ya no solo se libra en los frentes de batalla, sino en la propia infraestructura de Ucrania. Rusia ha demostrado que puede dejar al país completamente inoperativo con un solo golpe, y lo peor es que esto podría ser solo el comienzo. ¿Un ataque aún más grande en camino? Mientras Ucrania intenta recuperarse del apagón, la gran incógnita es si Rusia está preparando una ofensiva aún mayor. Los analistas advierten que esta operación podría ser la antesala de un ataque definitivo. Un pueblo sin luz, sin agua y sin comunicaciones es un pueblo más vulnerable. Las fuerzas armadas ucranianas están debilitadas y descoordinadas, y Rusia podría aprovechar esta ventaja para lanzar un asalto aún más contundente. Mientras tanto, en Nikolaev se ha descubierto una base secreta donde Ucrania fabricaba y lanzaba drones contra Rusia. La presencia de instructores occidentales en el lugar no pasó desapercibida, y Moscú podría responder con un golpe aún más fuerte. Kiev en tinieblas. El miedo se apodera de Ucrania. El apagón en Ucrania no solo es una crisis energética, sino un reflejo del estado de la guerra. La población está atemorizada, la infraestructura está devastada y el ejército ucraniano ha quedado debilitado.
La gran pregunta es, ¿hasta cuándo podrá resistir Ucrania en estas condiciones? Si este ataque es solo el inicio de una campaña más grande, ¿la guerra podría estar entrando en una fase aún más oscura y letal? Comparte este mensaje antes de que lo borren. Ucrania está en tinieblas y Rusia sigue avanzando. El papel de Vladimir Putin en la guerra con Ucrania y contra la OTAN es complejo y tiene muchas caras. Desde que empezó el conflicto, Putin ha sido la figura central, dirigiendo las estrategias militares y políticas de Rusia. Su objetivo principal ha sido reafirmar la influencia de Rusia en la región y desafiar la expansión de la OTAN. Desde el inicio de la guerra, Putin ha utilizado una combinación de tácticas militares, guerra cibernética y campañas de desinformación para debilitar a Ucrania y dividir la alianza occidental. Las operaciones militares rusas en Ucrania han sido intensas y bien coordinadas, con soldados rusos planificando estrategias y centros de comando militar en plena acción. Los tanques rusos avanzan a través de ciudades ucranianas, mientras que los mapas muestran la expansión de la OTAN, un tema que ha sido una espina en el costado de Rusia durante años. Los soldados con banderas rusas representan la determinación de Putin de reafirmar su influencia en la región. La guerra cibernética ha sido una herramienta clave en el arsenal de Putin, con operaciones diseñadas para desestabilizar a Ucrania y sembrar la discordia en la alianza occidental. Las campañas de desinformación han sido igualmente cruciales, con propaganda que busca manipular la percepción pública y debilitar la moral del enemigo. La respuesta de la OTAN ha sido firme, con sanciones económicas y apoyo militar para Ucrania. Los soldados ucranianos reciben suministros y apoyo logístico, mientras que en reuniones internacionales se discuten sanciones económicas para presionar a Rusia. Las ciudades devastadas por la guerra son un testimonio del costo humano del conflicto. Los soldados se encuentran en enfrentamientos tensos, mientras que los diplomáticos participan en negociaciones difíciles, buscando una solución pacífica. La figura de Putin sigue siendo controversial, con protestas en su contra y debates públicos sobre su papel en la guerra. Los presentadores de noticias discuten sus acciones y las implicaciones para el futuro de la región. Los paisajes oscuros y devastados por la guerra, junto con imágenes históricas de líderes de guerra y memoriales sombríos, subrayan la gravedad del conflicto. El papel de Putin en la guerra será recordado como uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente. Mientras Ucrania lidia con el miedo y la incertidumbre, los civiles buscan refugio en albergues y huyen de las zonas de conflicto. Las expresiones de miedo y la incertidumbre son evidentes en los rostros de las personas afectadas. La sombra de las estrategias de Putin se cierne grande, moldeando el curso del conflicto y el futuro de la región. Los mapas estratégicos de Ucrania y Rusia, junto con la silueta de Putin sobre un mapa, simbolizan su influencia en el desarrollo del conflicto. Las estrategias militares se discuten en detalle, subrayando la complejidad y la gravedad de la situación. Los líderes internacionales se reúnen en cumbres para discutir la paz y buscar soluciones al conflicto. La ayuda humanitaria se distribuye a los afectados mostrando un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La comunidad internacional sigue comprometida en encontrar una resolución pacífica y apoyar a los afectados por la guerra. Las imágenes históricas de conflictos pasados se comparan con la guerra actual y los analistas discuten las implicaciones futuras. La historia parece repetirse y las lecciones del pasado son más relevantes que nunca. La guerra en Ucrania no solo es un conflicto regional, sino un evento con ramificaciones globales. A pesar de la destrucción, hay esfuerzos de reconstrucción en marcha. Las comunidades se unen, mostrando símbolos de esperanza y resiliencia. La determinación del pueblo ucraniano es un testimonio de su espíritu indomable y su deseo de un futuro mejor. El amanecer sobre una ciudad devastada por la guerra simboliza la esperanza y un nuevo comienzo. Aunque el camino hacia la paz es largo y difícil, la luz al final del túnel brilla con la promesa de un futuro más brillante y pacífico para Ucrania y la región.